A principios de este verano fui a Lanzarote, en las Islas Canarias. Lo pasé genial. Como iba a estar en una isla con fama de tener aguas cristalinas, no podía faltar mi equipo de buceo. En Lanzarote hay muchos sitios dedicados al turismo de buceo, como el Museo del Atlántico o los Pecios de Puerto del Carmen. Pero si buscas algo menos artificial, Playa Chica puede ser una buena opción. Las inmersiones son todas de infantería, no se necesita bote. El acceso a los puntos de inmersión se realiza por las escaleras del Espigón o por la propia playa. Es un spot de buceo ideal para todos los niveles, ya que se trata de una plataforma de arena con una pendiente suave, rodeada de un cinturón rocoso, donde ya se empiezan a alcanzar los 30 metros de profundidad. Mi primera impresión fue que no hay demasiados problemas para orientarse en la playa y se tiene una visibilidad inmejorable. Comencé a descender por la pendiente de arena siguiendo la estela de una raya tigre o chucho, como la llaman aquí en Canarias. El fondo de arena estaba cubierto de una gran colonia de anguilas jardineras. Son completamente inofensivas, se alimentan de detrito y plancton. Al llegar al final de la plataforma de arena encontré un bote de pesca hundido que sirvió como punto de referencia. Encontré al pez flauta o trompeta, llamado así por la forma alargada de su boca. Es un pez carnívoro que se alimenta de gambas y peces pequeños. Había una placa dedicada a la memoria de un buzador local fallecido. Incrustadas en las rocas encontré anémonas, coral naranja y esponjas, como no. Decidí bajar un poco más para poder ver los meros que habitaban el lugar. Y no fue nada difícil encontrarlos. El mero es un animal que fascina. Las rocas formaban grietas y cavernas fáciles de penetrar. También encontré numerosos lenguados camuflados, tanto en las rocas como en la arena. Continué explorando las rocas que formaban un arrecife natural. Hay un tipo de pez loro que en Canarias se conoce como vieja. La forma de su boca, en forma de pico de loro, le permite roer las rocas para buscar algas y desmenuzar las presas. Las hembras son de color rojo, gris y amarillo. Y los machos de color gris. Comencé a ascender lentamente por la pared, contemplando cada forma de vida que había a mi alrededor. Algunas veces
tuve la sensación de estar nadando en un acuario. Al comenzar a subir por la pendiente de arena, tuve la suerte de divisar a un tiburón ángel o angelote. Es una especie en peligro de extinción y en Canarias ha encontrado su refugio. Y esta fue mi experiencia de buceo en Playa Chica, en Lanzarote. Creo que ha sido una inmersión brutal. Tengo que decir que Lanzarote me encantó. Cuando no buceaba, me dediqué a recorrer toda la isla. Quedé fascinado por sus paisajes. Nunca antes había visto un volcán. Y me dejé caer por la playa de Famara para hacer otras cosas que también me gustan.